noches, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, de mucho tiempo, ¿no? Como que no estabas visitando tu casa, el entrevistado. Sí, ya nos hacía falta, extrañábamos. Sí, hace falta en el programa la experiencia, obviamente el conocimiento de gente, de profesionales que lecturan el globo terráqueo, podríamos decir, las cuestiones que están pasando. Y bueno, yo creo que para eso sí, siempre te llamamos y agradecemos tu predisposición de siempre. Hugo, hoy te llamamos para que un poco nos despejes el tema del Medio Oriente. El Medio Oriente, históricamente, seguramente en el futuro, Dios quiera que no, o siempre va a sufrir las guerras, todo aquello, ¿no? Ahora se viene, después de ¿te acuerdas de la primavera árabe, que tanto dolor de cabeza trajo, el tema de Israel, y ahora se viene el Estado Islámico, que está corriendo sangre, está costando muchas vidas, ya Estados Unidos ha decidido bombardear y sus aliados, pero para un poco iniciar, contame cómo se inicia el Estado Islámico. ¿Te parece si vamos un poco más atrás y ver cómo logra constituirse el Estado Islámico y qué es el Estado Islámico? Vayamos a conocer un poco, y tu explicación con manzanita siempre es ideal. Carlos, sí, en efecto, la política internacional de las últimas décadas reproduce y se asienta principalmente sobre Oriente Medio. Es en Oriente Medio donde las potencias occidentales, los imperios, las potencias mundiales, hace décadas, reorientan y focalizan todos sus esfuerzos, precisamente porque este es un espacio geoestratégico que provoca la provisión y la satisfacción de enormes recursos críticos, hidrocarburíferos, riquezas que son indispensables para el funcionamiento y la dinámica propia del capitalismo, de la producción, de la industria. Por lo tanto, es sobre este continente sobre el cual se desarrollan los acontecimientos más importantes de política internacional. Es este continente el que tiene también las mayores reacciones contra ese interés o intento de ejercer dominio, intervención, invasión. ¿Cómo se gesta, cómo se crea el Estado Islámico? ¿De dónde viene? Bueno, el Estado Islámico de Irak y el Levante, como se lo conoce, es un grupo de fundamentalismo islámico que está ubicado principalmente en el norte de Irak y la frontera con Siria. Cuando dices fundamentalismo, ¿te refieres a...? Es un grupo que tiene ideas, una idea, su religión, de revolución y de una lucha contra el mundo occidental, que debe desarrollarse precisamente porque hay contraposición, hay una invasión, ¿no? El fundamentalismo islámico tiene ideas extremas, normalmente persigue a través de la ley Sharia, las leyes de extremo religioso, conservadores. Este grupo se forma en un residuo, diríamos yo, del viejo Al-Qaeda, diríamos viejo porque se ha ido desarticulando y desactivando. A partir del año 2003, los ISIS, como se conoce, o los miembros del grupo Estado Islámico de Irak y el Levante, forman parte de las reacciones del Al-Qaeda y de los talibanes, de estos grupos contrarios a la presencia de Estados Unidos en Irak, en Afganistán, en la zona, pero como Al-Qaeda va a ser desarticulado después de los atentados del 11 de septiembre, finalmente la persecución y la eliminación de las principales cabezas, incluido Osama Bin Laden, este grupo regenera una opción extrema, fundamentalista islámica, que sobrepone ahora a lo que fue Al-Qaeda y levanta un grupo
que se ha ubicado en una zona muy estratégica de Irak. Estamos hablando de Mosul, de la frontera con Siria. Es una zona muy rica en petróleo. Son 9.000 barriles al día que salen de esa región y ellos, se venden. Y ellos comercializan. Ellos comercializan ese petróleo. Es una zona que tiene no solamente hoy riqueza en producción, sino tiene en reserva gas, petróleo. Están ubicados en esta zona, son más o menos unos 30.000 o 40.000 miembros reclutados de diferentes zonas de Oriente Medio, pero son de descendencia y de origen suní, ¿no? Son de los árabes suníes. No chiíes para nada. No, son árabes suníes que están ubicados en esta zona. ¿Los sunís son más tradicionales? ¿O cuál es la diferencia con los chiíes? A grandes rasgos. Que los chiitas son más tradicionales porque la guerra y la revolución islámica en Irán provocó toda una configuración de un Estado islámico, confesional, teocrático, ¿no? Es decir, el chiismo conservador que se asienta en el gobierno en Irán, por ejemplo, y que tiene todavía al Ayatollah al-Jamenei, ¿no? El sucesor de el Ayatollah Khomeini, son más conservadores. ¿Irán no tiene nada que ver acá con el Estado Islámico entonces? Irán, bueno, tiene una relación con las causas contra Occidente, pero Irán está en este momento en una suerte de establecer vínculos con Occidente para poder aminorar esos bloqueos, esos obstáculos que ha tenido durante muchos años, producto de precisamente la revolución del Ayatollah Khomeini, de la revolución iraní que ha sido contrapuesta a los intereses de Occidente. Ahora, los integrantes del Estado Islámico, como habíamos citado, habíamos comentado, son de cierta forma quienes sufrieron, o en todo caso quienes vivieron el proceso de derrocamiento de Saddam Hussein hace más de una década. Ahora son esos niños, ¿no? Los que tenían entre 2, 3, 4, 5 años o 10 años que ahora son los integrantes. Es una venganza, ¿no? Correcto. Como dijimos, este grupo tiene génesis y nacimiento en la invasión, la guerra de Estados Unidos frente a Irak. Este es el corolario de desprendimiento que finalmente permite la configuración, la ocupación de este grupo, de esta yihad islámica que está ubicada en este territorio y que reivindica no solamente el retorno de un régimen suní al gobierno de Bagdad, sino desterrar y sacar a todos los que hoy forman parte de un colaboracionismo consentido de Bagdad y del gobierno de Irak hacia Estados Unidos. Es decir, uno de los principales enemigos de este grupo es el gobierno hoy de Bagdad, que está controlado por los Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, todas las reacciones y la formación de este grupo suní ubicado al norte de Irak está en una clara relación histórica con lo sucedido el año 2003. Entonces, los niños que tenían 10 años el 2003 y que vieron a sus padres morir en la guerra con Estados Unidos, en la invasión de Estados Unidos a Irak, que provocó 400.000 muertos más o menos, esos son los cálculos, miles de heridos y poblaciones devastadas, hoy son jóvenes de 20 años, ¿no? Y ellos son precisamente los que se enlistaron y se van a enlistar todavía. Estuvieron en la primera incursión de Estados Unidos en el año 90, ¿te imaginas? También es una población que tiene depositada una memoria. Te ¿no? refieres a la invasión de Kuwait, claro, ¿no? Claro. Entonces,
Entre 20 y 30 años tienen los que son herederos de estas dos intervenciones de Estados Unidos. ¿Sabes cuánto es la edad de al-Baghdadi? ¿Se sabe? ¿Del líder? Se conoce poco, ¿no? Por poco. Seguridad de ellos, pero yo creo que debe estar... 30, 40. 40 años, yo creo, ¿no? 40, 45 años, ¿no? Son relativamente jóvenes, igual... Osama Bin Laden era un hombre de 55 años, ¿no? Nada más, ¿no? Huguito, que te quiero agradecer, el tiempo es nuestro peor enemigo, quisiera hablar más de este tema que es apasionante, un poco ver, no digo apasionante, es un tema que está pasando, ¿no? Y sirve lecturar, sirve un poco conocer, que la audiencia conozca de este tema, ojalá estas cosas no vengan por estos lados. Acá en todo caso vivimos una paz, yo diría que acá vivimos tranquilos, no hay esa realidad que vive el Medio Oriente, ¿no? Sí, democracia, paz es parte del corolario de la historia también, y la relación que tiene este continente, el continente americano, a América Latina, frente a estas guerras fratricidas, estas intervenciones, estos conflictos que vive Oriente Medio, que sin duda no cesan, son parte de la historia del siglo XX. Hoy, en el siglo XXI, mantienen todavía la vigencia estos conflictos, y estamos muy alejados de reproducir en América Latina estos conflictos y comportamientos que sin duda son distintos, están en otra dimensión. La intervención aquí de Estados Unidos, las potencias occidentales, es flagrante, es conducente a ejercer un dominio, pues, sobre pueblos, sobre naciones que en algunos casos, como hemos visto, ya expresan de manera extrema las reacciones. En otros sí hacen vínculos y relaciones finalmente diplomáticas, pero vemos que todavía queda evidente de que hay una forma reaccionaria que es la de la aparición y la reconfiguración de estos grupos de fundamentalismo islámico musulmán, que tienen como principal objetivo rechazar y precisamente expulsar a esta presencia occidental.